Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos, es importante hablar de este tema? Que hemos estado hablando del reino, primeramente, y de ahí entramos a la escatología del reino, que quiere decir la doctrina, la perspectiva del reino a través de los tiempos, apuntando al final de la historia de la humanidad aquí en la tierra. ¿Por qué es importante entonces el tema del reino de Dios? No, cuando hablamos de escatología no es solamente para saber qué va a pasar, porque eso le interesa a cualquier persona, sino que es centrado en el reino de Dios, ¿no? Algunos se preguntará, pero ¿y qué tiene de importante el reino de Dios? Bueno, primeramente es un tema bíblico, todo tema bíblico es importante para mí, pero la gente se pregunta, ¿y de qué? Mucha gente, hermanos, en la doctrina de Dios, las Sagradas Escrituras, no le ve aplicación a su vida, no le ve importancia, y por eso están de moda muchos predicadores supuestamente que son prácticos, dicen, porque solo me enseñan cosas prácticas, pero no hablan de Dios, no hablan de Cristo, no hablan de su persona, de sus atributos, de su carácter, de su obra, de su plan. Solo hablan de los pequeños detalles que benefician nuestras vidas. Bueno, justamente los temas acerca de Dios como el reino sacan a relucir o evidenciar si tú te dices que eres cristiano, si tú estás realmente interesado en Dios o en ti, nada más. Porque hay mucha gente en las iglesias que dice, yo soy cristiano, pero realmente no están interesados en Dios. Si a ti no te interesa el tema del reino de Dios, realmente tu interés está en qué es lo que Dios puede hacer para mí. Y has tomado entonces la salvación y la fe de manera equivocada. Porque la Biblia, el tema de las Escrituras es Dios, es Él, es su persona. No eres tú, no soy yo. Pero hay mucha gente que ha entendido mal el Evangelio, que creen que el Evangelio se trata de mí y lo que Dios puede hacer por mí. Y Cristo ha hecho mucho por mí, ha hecho lo que yo no podía. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Por eso los verdaderos cristianos viven para Cristo, viven para lo que es de Dios. El mismo Señor Jesús, aún siendo niño, decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él podía estar jugando pelota. Y estaba en los negocios de su Padre. Entonces, ¿dónde está tu interés? Si no te interesa el tema del reino, posiblemente eres de esos que solamente está interesado. Pues mucha gente toma a Dios solo para que le arregle sus problemas, sus situaciones. Y si no te las arregla, si eres de aquellos que recibió la palabra aparentemente y aparentemente comenzó a florecer, a crecer la palabra de Dios, y viene la prueba, y viene algo con un sufrimiento, una persecución, ¿qué haces? ¿Vas a abandonar a Cristo? Entonces, por eso es que el Señor, cuando enseña a orar a sus discípulos, Él comienza, en Mateo 6 les comienza a decir que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y le dice, así que cuando ores, ora así. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, el mismo Señor le dice, el Padre ya sabe de qué tienes necesidad. Pero tú cuando clama por su nombre, por la gloria de Él, que venga su reino, que se haga su voluntad, como en los cielos, aquí también en nosotros. Y después dice, el pan nuestro, danos, el pan nuestro diario, danos, el sustento. O sea que Cristo también nos enseñó a pedir, no dice el filete nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros queremos filete. El Señor decía el pan, el sustento. Y eso es algo que Dios ha prometido. No he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos va a proveer pan. Nosotros queremos buffet. Pero Dios es un Dios que nos cuida, que tiene cuidado de cada área de nuestra vida. Pero el mismo Señor, más adelante en el mismo pasaje, por eso le dice a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas te serán añadidas. Todo te será añadido. Entonces, ¿dónde está tu prioridad? Si tu prioridad eres tú, tus circunstancias, tu familia, has perdido el enfoque.
¿Tú sabes que ¿Sabías tú que tu familia es algo temporal? El día que tú mueras dejas de ser esposo, padre, pastor, lo que sea. Para ser por siempre lo que ya en Cristo somos, hijos e hijas de Dios. Busca primeramente el reino y su justicia y todo, hermanos. Qué privilegio ser parte del reino de Dios. Qué privilegio ser parte del reino de Dios. Podemos usar de ejemplo, hermanos, aquí que estamos en Estados Unidos, ¿cuántos millones de inmigrantes hay en este país? Dicen que solo hay 12 millones. El que ha contado así le faltan dedos quizás. Debe haber 40, 50 millones de inmigrantes, fácilmente. Y ni qué decir, con este gobierno han metido millones de inmigrantes. ¿Por qué viene un inmigrante a este país? Porque dice, ese es un gran país. Yo en mi país estoy quizás caminando sin zapatos en la tierra y durmiendo y no tengo ni qué comer. Y entonces miren cómo la gente relaciona aún sus situaciones personales a estar en un mejor reino, en una mejor nación. Mucha gente dice, pero ¿qué gano con creer en Cristo? ¿Qué gano con el tema del reino? Pues déjame decirte que Cristo, por su gracia, nos ha hecho parte, no de Estados Unidos, de su reino. Nos ha hecho parte de su reino. Nos dio entrada a su reino. Acá toda la gente que quiere entrar, ahí ha entrado a este país, millones de millones por décadas, para buscar una vida mejor. Porque es cierto, aquí hay, en los detalles personales están relacionados en un mejor gobierno o un país más próspero, decimos. Nosotros hemos conocido casos, acá hasta los niños, en las escuelas, hermanos, en las escuelas de aquí, las escuelas públicas, los niños acá tienen cosas que en las escuelas de nuestro país jamás un niño va a tener, a menos que sea hijo de millonario. Las escuelas de acá son las escuelas de millonarios en nuestros países. Pero Cristo no nos hizo sino parte de su reino, nos dio entrada. O sea, no somos ilegales en el reino. No solamente eso, sino que imagínate que tú quieras entrar a esta nación como inmigrante y el presidente, el gobernante de este país dice, ok, vente, yo te adopto. Dios hasta nos adopta como hijos, no solamente nos da entrada, nos adopta, nos limpia, nos perdona, nos hace parte de su reino glorioso, victorioso, vencedor, donde hay un buen Padre que tiene cuidado de nosotros. Y encima nos hace embajadores de su reino. Imagínense que alguno de ustedes o a mí nos llame el presidente de este país y diga, te voy a hacer embajador de este país. Pero por alguna razón los cristianos no ven, no sienten ese privilegio de ser parte del pueblo de Dios. El Rey de Gloria nos ha llamado a ser de Él y de su reino, de su pueblo. Y los cristianos lo toman como algo bueno. Está bien, gracias. Donde no hay privilegio mayor en la tierra. Claro que todo esto lo digo con mucho cuidado porque ustedes saben que en el cristianismo moderno eso de ser hijos del rey se le ha escapado de las manos a muchos. En mi país por un tiempo entró la moda eso de decir, yo soy hijo del rey, y guau, a la gente se le subía. Somos hijos del rey. Pero nunca nos olvidemos de dos cosas, que somos siervos de ese rey. Y como siervos debemos tener la humildad que también tuvo el rey. Y sobre todo, hermanos, nunca olvidemos que somos humanos y no dioses. Ser hijo del rey no quiere decir que ya yo tengo todos los privilegios. Si el hijo sufrió, nosotros también somos llamados a sufrir con el hijo. Entonces, es importante el tema del reino, hermanos, y decíamos anteriormente que hay paradigmas que estamos enfrentando en cuanto al reino, dos principalmente. Paradigma, de nuevo, significa una serie de ideas que alguien tiene o una sociedad, por lo cual todo lo filtran por ello. O sea, es la manera
Se los leo. Es la teoría o conjunto de teorías, doctrinas, que el núcleo principal de ellas se acepta sin cuestionar y que es lo que suministra la base, la estructura y el modelo para el pensamiento. Y hay dos paradigmas de la iglesia hoy en día, o sea, formas de pensar que se aceptan como válidas, y cuando se lee la Biblia todo se filtra en estos dos paradigmas. Por un lado, ya hemos dicho, hay una que es un paradigma que limita la soberanía de Dios. Por ahí pasa el arminianismo, porque el arminianismo limita la soberanía de Dios. Hablamos del reino de Dios, pero el arminianismo en cierta manera limita la soberanía de Dios porque Dios está limitado por la voluntad y el libre albedrío del hombre. No lo hace con mala intención, hay muchos buenos pastores, muchas buenas iglesias que todavía tienen esa mentalidad de que creen que somos los que les damos permiso a Dios, etcétera, o somos los que nosotros decidimos. Pero si se dan cuenta, al final en el arminianismo Dios en su soberanía está limitado porque dice Dios mismo se limitó a eso. Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura, pero de nuevo buenos pastores, buenas iglesias van por el arminianismo todavía sobre todo en Occidente y en América Latina. Pero hay otra postura que limita la soberanía de Dios, es que es el dualismo, como que Dios está por allá, nosotros por acá, y hay una lucha entre el bien y el mal, y bueno, sabemos que al final va a ganar, pero a veces parece que ya nos están dando una paliza. O sea, es como que en un partido de soccer, de fútbol, nos están dando 10-0, pero estamos esperando que venga el capitán, el Messi, que va a entrar en el último minuto y va a meter 11 goles, y ganamos al final. Pero ahorita nos están dando una paliza. Hay una idea así, y donde no se ve a Dios actuando ahora, sino como que quizás pase en el futuro. Pero la que limita la soberanía de Dios, que no es el arminianismo en sí, es un extremo que no lo relaciono directamente con el arminianismo, pero sí es un extremo herético y aún blasfemo que hoy día grandes sectores del llamado cristianismo cree. Es la famosa doctrina llamada la doctrina de fe, o palabra de fe, o las doctrinas del dominio, donde se habla del reino como un dominio. Es la doctrina de la nueva reforma apostólica de acá Estados Unidos, y de los apóstoles que están en TVN y en Enlace está lleno de esa doctrina. Y eso sí, a muchos de ellos yo sí no le llamo buenos pastores que abrazan un pequeño error. No, muchos de esos son falsos apóstoles, falsos maestros, ministros de Satanás, distorsionando el evangelio y engañando a muchos. Por ejemplo, Chris Vallotton, que es uno de los pastores de Bethel Church, la iglesia Bethel, que a muchos les gusta y sobre todo su música. Miren lo que dice uno de sus pastores: Dios necesita permiso para ver mi corazón, porque ha relegado su conocimiento a mi voluntad, tomando el pasaje donde David le dice a Dios: escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Entonces él dice, ve, Dios necesita permiso de David. ¿Dios necesita permiso para ver nuestro corazón? O sea que Dios es ese. Y al final, ¿quién es Dios? El que da el permiso. Hermano, esta plaga, este cáncer de la doctrina de la superfe está esparcido en el cristianismo hoy en día. Y él dice que Dios dice, yo quiero conocerte, pero necesito tu permiso. ¿Qué Dios es ese? Y usan la Biblia, usan los pasajes y hablan de Cristo y de la gloria y mucha euforia. Ellos creen que ser lleno del Espíritu Santo es tener euforia y conciertos, y se confunde la gloria de Dios, de la persona, con experiencias. Y ese es el gran problema en la iglesia de hoy en día, que muchos sectores de la iglesia creen que tener experiencias de euforia, que no necesariamente todas son malas, pero creen que experimentar la euforia es experimentar el Espíritu Santo o la gloria de Dios. La gloria de Dios es la gloria de la persona, aparte de las experiencias que uno tenga. A ese tipo de doctrina se le llama teísmo abierto hoy en día, que significa que Dios no lo conoce todo, Dios está descubriendo las cosas. Ese no es el Dios de la Biblia.
Entonces, cuando hablamos del reino y la soberanía de Dios, grandes sectores de la iglesia dicen, Dios ni siquiera puede conocer mi corazón a menos que le dé permiso. Bill Johnson, pastor principal de Bethel Church. Y por eso es que nosotros no cantamos canciones de Bethel. Porque hay algunas que son buenas, la letra es buena, pero otras están cargadas de... Es como que nosotros los cristianos estemos escuchando canciones creadas por mormones. Puede ser que alguna esté buena, pero al escuchar las otras, se nos va a pegar mucho de eso. Y al final, ¿en qué nos distinguimos? Bill Johnson dice que Dios, por ejemplo, no está en control de todo. Él dice que Hitler y los desastres no vienen de Dios. Hermano, Dios no hizo malo a Hitler como a propósito. Tampoco lo hizo bueno. Todo hombre ya nace en pecado. Dios hizo al hombre bueno, Adán y Eva, pero ellos pecaron y de ahí toda su descendencia, todos nosotros, nacemos con pecado. Pero no es que Dios hizo al hombre pecador. Pero Dios sí sabe cómo castigar naciones. Y cuando Dios te pone un gobernante impío, como fue Hitler y como fueron muchos otros, déjame decirte que Dios está castigando naciones. Cuando vemos ciertos gobernantes de hoy en día en nuestros países, no creas que es un error de la democracia. Muchas veces es Dios castigando a los pueblos. Y no digan que, pobrecitos, los alemanes fueron inocentes, o pobrecitos en Estados Unidos o en Canadá o en naciones rechazan a Dios. Entonces Dios le da lo que ellos quieren. Y después ellos mismos, porque a Hitler, sus mismos conciudadanos le hacían. Y después se fueron castigados duramente en su arrogancia. Hermanos, Dios está en control de todo, aún de los desastres que ocurren. Pero hoy día grandes sectores de la iglesia creen que si ocurre un desastre, Dios no está en eso. Es Satanás. Satanás se le escapó a Dios. Oh, yo sé que Satanás es causa de enfermedades y de muchas cosas. Se ve de eso en varios pasajes de las Escrituras, plaga, etcétera. Pero Dios está en control de todo, Dios es soberano. Paula White, otra estrella famosa de TVN, cadena que se llama Trinidad, Trinity Broadcasting Network. Dice, Paula White dice, Dios necesita un socio para poder obrar en la tierra, porque delegó su autoridad al hombre. Ellos dicen que Dios le delegó su autoridad a Adán en Génesis 1, y entonces cuando Adán peca le pasa, miren la doctrina de ellos, se la pasa al diablo, y ahora es el diablo por eso el rey de este mundo, porque el hombre le dio la autoridad a él, y que Dios no puede actuar porque él mismo la delegó. ¡Qué absurdo! Si tú eres el dueño de una empresa y tú le delegas tu autoridad a un gerente, o sea, tú ya no tienes autoridad. Tú lo puedes todavía sacar ese gerente. Pero así de absurdas son estas doctrinas. Y entonces, ¿qué? Dice que Satanás, y yo los he escuchado a ellos años, hermanos. Dice que Dios andaba en la historia del hombre buscando con quién le abría la puertita para volver al mundo que él había perdido. Eso, hermanos, creen hoy día cantidad de iglesias. Y hasta que encontró a Abraham, y entonces para hacer un arreglo lo soborna a Abraham, en el sentido que le promete y le da riquezas para que Abraham le diga, ok, bueno, entra a través mío. Eso lo dicen ellos, yo no estoy difamando. Lo peor que puede hacer un predicador y un maestro es difamar, mentir. Esas son palabras de ellos. Miles Monroe, que yo les compartí la semana pasada, que tenía una iglesia en las Bahamas. La iglesia curiosamente se llamaba Bahamas Faith Ministries, Ministerios de Fe. ¿Qué decía él? Dios no puede hacer nada sin nuestro permiso. La oración es el permiso que Dios recibe del hombre. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, Dios necesita permiso. En ese caso, ¿quién es el Dios? Él murió en el año 2014. Parece que alguien se olvidó pedirle permiso. Y murió súbitamente en un accidente aéreo, lamentablemente. Nunca nos alegramos de la muerte de nadie, pero murió en un accidente aéreo él y su esposa.
¿Él dio permiso para morir? Hermano, esta gente anda en TVN y en Enlace diciendo que ni siquiera el creyente ni siquiera se debe enfermar, porque tiene la autoridad en la obra de Cristo. Bill Johnson nuevamente dice, yo no puedo orar a Dios diciendo, si es tu voluntad, haz esto, porque eso es falta de fe. Es gente, hermanos, son iglesias enormes que crecen mucho a través de la música y eventos que andan enseñando estas cosas. Entonces, donde ahora tiene usted una multitud de llamados cristianos por todo el mundo, ¿qué hacen? Declarando, profetizando, confesando, porque se les dice que ellos pueden cambiar su realidad, que tienen que pensar positivamente. Ya hace años, hermanos, antes que muchos de ustedes nacieran, en mis comienzos en la fe, se hizo famoso un predicador coreano que tenía la iglesia más grande del mundo. Y él enseñaba que uno debía quedar embarazado espiritualmente y después dar a luz, y todo era confesión positiva. Y era el pastor más famoso, Paul Yonggi Cho. Esto no es nuevo, esto viene de hace tiempo. Entonces es algo contra lo que la doctrina de Dios acerca del reino choca. Gente creyendo que son ellos los que tienen la autoridad, que no, si lo que creí por lo cual hablé y entonces eso se va a transformar en realidad. En este tipo de doctrinas, hermanos, Dios es disminuido y el hombre es endiosado. Ahora nosotros creamos con nuestras palabras. Es un horror. Cash Luna, ¿qué dice? Si nuestro Padre es Jehová, entonces Él dice, ¿qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? Díganlo, díganlo. Y Él sabe que hay gente que está resistiendo ahí porque ya suena herejía. Sí, somos pequeños Jehová. Él no entiende, somos humanos, somos adoptados por Él como hijos por causa de que Cristo se hizo hombre. Pero nosotros no nos convertimos en Dios. Entonces, hermanos, hablar del reino en esta época se hace bien complicado, porque hay gente que ellos creen que tienen la autoridad. Pero por otro lado, hermanos, el otro paradigma es el dispensacionalismo. La palabra dispensacionalismo viene del griego oikonomos, que significa administrar una casa, y se refiere a la idea de cómo se organiza, cómo supuestamente organizó Dios la historia. El dispensacionalismo, sobre todo el que se le denomina, no voy a entrar al tema porque no es una clase de escatología, el dispensacionalismo pretribulacionista, premilenialista, nos enseña en Occidente, la mayoría de los cristianos creen que Dios obra distinto en distintos tiempos con los hombres, en dispensaciones. Entonces ellos tienen la dispensación de la inocencia con Adán, pero él peca, ¿verdad? Así que viene después la dispensación de la conciencia, después la del gobierno humano, después de Noé, con Abraham viene la dispensación de la promesa, con Moisés viene la dispensación de la ley, con la iglesia la dispensación de la gracia, y después viene otra dispensación que ellos llaman el reino, donde Dios vuelve a reinar con Israel. Esa es la idea que predomina hoy día acerca de cómo Dios gobierna en la historia. La base del dispensacionalismo, como decía Riley, la esencia del dispensacionalismo es hacer una diferencia profunda entre Israel y la iglesia. Y nosotros hemos venido estudiando aquí en la escuela dominical que no hay tal cosa. Dios es el mismo, Él salva bajo los mismos principios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero Cristo hoy no había venido, por eso en el Antiguo Testamento un hombre, ¿cómo podía ser salvo? Por fe, no por obras. Nunca nadie fue salvo por obras. Abraham fue justificado por la fe. David también fue salvado por la fe. Él usaba la palabra confiar. Yo en ti confío. Confiar es tener fe. Los hombres tenían que ofrecer un sacrificio expiatorio por sus pecados. Nosotros ya no lo tenemos que hacer porque Cristo ya dio su vida. Pero el dispensacionalismo hace unas diferencias tan marcadas que y la iglesia es una cosa, Israel es otra, el plan de Dios es distinto, y por eso lo de la iglesia es una obra temporal de Dios,
Y Dios va a cesar de obrar con la iglesia gentil para volver a poner a Israel como nación. Es el dispensacionalismo que enseña que Cristo todavía, aunque ha sido exaltado, Él no está reinando realmente en la tierra. Que su reino y la gloria de su reino recién se va a ver en el milenio, y por eso tuvimos la lectura acerca del milenio. El dispensacionalismo es el que ustedes han visto en las películas Dejado Atrás, Left Behind, y todas las películas del rapto, donde de pronto ellos dicen la iglesia desaparece, va a ser raptada. Cuando la iglesia es raptada va a venir 7 años de tribulación. ¿Han escuchado eso ustedes? Eso es lo que se enseña, lo que cree la mayoría. Y después, en esos 7 años de tribulación, ahí viene Cristo para establecer un reino de 1000 años con Israel, y después viene el fin. Es lo que básicamente enseñan. Esto no es una difamación ni nada, es lo que enseñan. Todavía no viene la gran tribulación, viene una gran tribulación. De ahí viene, ahí según ellos, en esa gran tribulación aparece el anticristo. De ahí viene Cristo. Perdón, primero viene el rapto de la iglesia. De ahí una gran tribulación y aparece el anticristo. De ahí viene Cristo, mata al anticristo y establece un reino de 1000 años. Y después de los 1000 años, Satanás se rebela y Dios manda fuego y lo destruye. Básicamente. Ese dispensacionalismo es un filtro, y yo lo reconozco en mi vida, hermanos, porque el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, yo lo había leído muchísimas veces. Y acompáñenme un ratito a 1 Tesalonicenses 4. Y un paradigma es eso, un paradigma es un tipo de enseñanza, un tipo de formación donde tú puedes estar leyendo algo y no lo ves, porque ya se te introdujo a ver algo, a realzar algo, y no puedes ver otra cosa aunque predomine ahí. 1 Tesalonicenses 4 dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen no se refiere a los cristianos que duermen cuando el pastor predica, sino a los que estaban muertos, pero se usa ese eufemismo. Pablo no siempre usa la palabra, y no es una palabra nueva, es una palabra que Daniel la usa, y posiblemente por ahí va Pablo, porque Daniel creo que es el capítulo 12, él habla de los que duermen serán despertados, serán levantados. Entonces no es una casualidad, pero llamémosle así, es un eufemismo porque el cristiano cuando muere, su condición no es igual que la de un no creyente cuando muere. Los dos están muertos físicamente, ¿verdad? Su cuerpo está aquí, pero al cristiano dice que es como si durmiera y va a ser levantado. Entonces, él está hablando de los cristianos, a esta iglesia en Tesalónica. Esta expresión, este pasaje estaba pasando, hermanos, por gran tribulación. Miren lo que dice el capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Fíjense, hermano, esa idea de que el cristianismo es para pasarla bonito no es la idea de la Escritura. Si tú dices que has recibido a Cristo para tener una vida tranquila, no has entendido realmente el Evangelio. Los cristianos no nos metemos en problemas porque nos gusta, no somos pleitistas, no ponemos a debatir por debatir y por ganar discusión. No, el cristiano tiene que ser pacífico, amable, paciente, misericordioso, pero el mundo detesta lo que realmente creemos. Y ellos estaban pasando por gran tribulación. Y habían creyentes que habían muerto. Entonces, como pastor, como apóstol y con un corazón pastoral, el Espíritu Santo a través de Pablo les está dando consuelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con los que han muerto? Entonces le dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Cuando muere un no creyente, sí, eso sí es para llorar, porque no hay nada más que se pueda hacer. No hay misa, no hay nada. No existe nada. Pero en el verso 14 dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó. Fíjense cómo nuestra salvación está basada, depende de la persona de Cristo y lo que ha hecho. Si Jesús murió y resucitó, entonces así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Quiénes durmieron con él? ¿Cómo se le llama? Capítulo 3, verso 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, miren, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus... ¿Quiénes son los que duermen en Cristo? ¿Cómo se les llama? Santos. Ahora, a propósito, déjenme hacer un paréntesis. Hemos venido diciendo que el reino de Dios está formada por santos. Es gente apartada por Dios, apartada para Él, para su uso, para su gloria. Son vasos de honra. Desde la antigüedad, desde Noé fue un vaso apartado, ni qué decir Abraham. Perfecto, ser santo no significa ser perfecto. Pero alguien que es santificado es como Pablo le dice mismo a Timoteo, en una casa hay muchos utensilios, pero unos son para usos, honrosos y otros para usos viles o deshonrosos. Entonces, una persona santa es alguien apartado por Dios, elegido por gracia, para su gloria. Es lo mismo que Pablo describe en Romanos capítulo 9 cuando habla del faraón, ¿no? Y dice, pero ¿quién eres tú para a la gente, a los que leen, le dice, para que juzgues a Dios? Dios de la misma masa puede hacerse una vasija de honra y otra de deshonra. Hermanos, Dios lo hizo todo para su gloria. Y si Dios realmente ha venido a tu vida, la va a usar para su gloria. Porque si Él nos salva para su gloria, para que haya gente en este mundo caído diciendo, hay un Salvador, hay una esperanza, hay un Dios glorioso, hay un Creador, hay un Redentor, Jesucristo. Dios todo lo hizo para su gloria. Y esos son santos. Y cuando Dios escoge, cuando Dios escoge a Abraham y le hace el pacto, ¿no? Y dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y le promete que va a ser una nación de él. Y a esa nación la libera por gracia, no por obra, por gracia, porque se acuerda de la promesa de Abraham, los libera y los lleva al monte Sinaí. Y hemos visto el pasaje, le dice, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La naturaleza del reino es santo, la gente que es parte del reino es santa. No es perfecta todavía, pero está en esa lucha. Ya han sido lavados, santificados en Cristo, pero están siendo santificados progresivamente en su vida. Y en el Nuevo Testamento, Juan, en Apocalipsis 1, ya lo hemos visto que él dice, él da gracias, está alabando a Dios en la doxología, porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El pueblo de Dios siempre ha estado conformado por santos, y por eso es que Israel, cuando teniendo ese pacto de parte de Dios, pecaba contra Dios, lo cual es opuesto a la santidad, y no cualquier pecado, y no después, y no al momento, porque Dios es sumamente paciente. Dios lo juzgó. Ese no es mi reino. Y por eso hemos visto que el mismo Señor Jesús le dice a los líderes de Israel, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca el reino. El corazón de esos fariseos era más bien, matemos al hijo y apoderémonos de la viña. El Señor le dijo, no, el reino. Pero Él vino a ellos anunciándoles el reino y llamándolos al arrepentimiento. La última, como nación, digamos, la última oportunidad que tenían. Cristo mismo, el Hijo de Dios, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y hablándoles del carácter de la gente del reino y parábolas del reino a sus discípulos.
pero como nación, no todos, porque obviamente los discípulos eran israelitas, eran judíos, pero como nación lo rechazaron. ¿Y cuándo ocurrió eso? Como Dios se lo había mostrado a Daniel, le había dicho, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No vamos a volver, por eso lo estudiamos la semana pasada. 490 años desde la orden para reconstruir Jerusalén, Artajerjes I. Puedes disputar si fue el año 444, 457, etc. Pero si tú cuentas, es tremendo. Por eso el libro de Daniel es tan odiado y rechazado, hermanos. Porque la exactitud de la profecía que Dios le dio a Daniel es tal que si tú vas aumentando los años, se cumple todo lo que dice, que iba a venir aquel que iba a solucionar el problema de la iniquidad, expiar el pecado. Ese fue Cristo. Esos 490 años, dependiendo de la fecha que alguien quiera disputar, se puede haber cumplido del año 27 al año 30. ¿Quién estaba aquí? ¿Quién acabó con el pecado? ¿Quién expió el pecado? Cristo. Una profecía tan clara, tan sencilla. Pero el dispensacionalismo dice, no, solo se han cumplido 69 semanas. Y falta una semana que se va a cumplir después de la gran tribulación. Y ahí, la descripción que hacen es de el anticristo, cuando lo que dice Daniel aplica más bien a Cristo. Porque él dice, él va a hacer un pacto, se dice en el dispensacionalismo que el anticristo va a hacer un pacto con Israel y a la mitad de la semana va a romper el pacto y va a buscar ser adorado. Daniel, como hemos visto la semana pasada, claramente está hablando del Mesías. Dice claramente después de 7 y 62 semanas vendrá el Mesías. Y le dice, ¿para qué? Y te dice, y va a ser muerto, pero no por sí. Él no se mató, él fue asesinado. Te lo está diciendo Daniel. Y después dice, y después vendrá un príncipe y destruirá la ciudad, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Que el mismo Señor profetiza. El mismo Señor profetiza. Estamos en Tesalonicenses, no se preocupen. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos 13. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos, hermanos? Solo tiene 16 capítulos, cortito. Marcos es bien resumido. Si usted quiere conocer más acerca de lo que Marcos dice, está en los otros evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas. Miren lo que dice Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿A qué se refiere? A las piedras y edificios del templo, porque el templo que hizo Herodes era un templo glorioso, era un templo tremendo. O sea, él agarró el templo de Zorobabel y le hizo un update y lo dejó, pero era una maravilla de templo. Los judíos bien orgullosos, a pesar que eso los hizo un rey que no era judío, porque Herodes el grande era idumeo, pero ellos estaban orgullosos. Y entonces un discípulo dice, mira Señor, ¿no? Como llevarte a algún sitio y mira esto. ¿Y qué dice el Señor? Jesús respondiendo le dije, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Inconcebible, hermanos. Para comenzar, recuerden, Daniel dijo, y ya Daniel decía, y un príncipe vendrá y destruirá. Y ahora el Señor les está diciendo, ¿ven esto? Hermanos, es como haber visto a algunos de ustedes los Twin Towers, las Torres Gemelas de Nueva York, y decir algún día van a ser destruidas. ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, porque en la escatología judía, en la mentalidad judía, si el templo es destruido era el fin del mundo, el fin de la historia, y ahí no había más. Y el Señor le está diciendo, ¿ves esto? No va a quedar ni una piedra que no sea derribada. Como pasó, hermanos.
Porque ustedes recuerden en el relato de la invasión, de la destrucción de Jerusalén, Tito quiso salvar el templo porque era una obra de arte. Pero sus tropas se volvieron locas y todo fue quemado y destruido, y se cumple esta palabra. Entonces en el verso 3 dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿A qué cosas se refieren? A la destrucción del templo. Entonces Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Hermanos, de nuevo, como esto no es una clase de escatología, no vamos a entrar en todos los detalles, no tenemos el tiempo. Pero estas señales que el Señor está hablando, ¿de qué señales son? De que cuando hay estas señales, ¿qué está por pasar? La destrucción del templo. El dispensacionalismo nos enseña que esas señales son señales futuras de una gran tribulación. Cuando el Señor, porque si usted lee en Mateo 24, es lo mismo, está diciendo que estas son señales de que el templo va a ser destruido. Ahora, eso no quiere decir que en el futuro no va a haber calamidades, terremotos. Toda la historia de la humanidad hay terremotos, calamidades, hambrunas, guerras. Y a veces nosotros los cristianos leemos y decimos, no, eso es solo para el futuro. O sea, como si en esos días no hubiera pasado en Israel. Verso 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y hermanos, eso se cumple en el libro de los Hechos, porque los apóstoles y los discípulos, antes de la destrucción de Jerusalén, llevaron el evangelio a todas las naciones que existían en la tierra, que ellos conocían. Ellos no conocían América. ¿Creen que ustedes que el Señor les está diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el Señor está diciendo, ahora ustedes descubran dónde está México? ¿Dónde está Colombia, Perú, Argentina? Cuando el Señor les habla, es al entendimiento de ellos. Vayan a todas las naciones que ellos conocían, y ellos llenaron. Pablo decía, todo lo he llenado del evangelio. Y como dejé la tarea en la mañana en la escuela dominical, cuando ustedes vean cómo murieron los apóstoles según la tradición histórica de la iglesia, ustedes van a ver los lugares donde murieron, donde murió Mateo, donde murió tal. Y esta gente llegó a todo. Increíble, en esas pocas décadas, era tal la convicción de los creyentes de ser parte del reino de Dios y de estas cosas que Pablo llegó hasta el César mismo. Entonces dice, vamos a saltarnos simplemente hasta verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea, ¿qué les dice? Huyan a los montes. Porque, y este es un consejo de Cristo como pastor de su pueblo, que solo los que creían en él podían seguir. Porque lo normal era cuando un ejército asediara una ciudad, la gente se escondiera dentro de la ciudad amurallada, que era Jerusalén. Jerusalén tenía 3 murallas. Lo normal era que se encerraran, y acá el Señor dice, no, al contrario, huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entra, o sea, huyan. Verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Hermanos, tenemos que algún día tomarnos el tiempo para hablar del lenguaje escatológico, etcétera, los falsos cristos. Y en el verso 23 dice, mirad vosotros, os lo he dicho antes. Fácil, lo voy a poner más fácil. El Señor hablándole a sus discípulos, digamos el año 30, por poner una fecha, y le está diciendo, cuando ustedes vean esto. Si Él estuviera hablando de una tribulación que va a pasar, que todavía no ha pasado de más de 2000 años, les diría, algún día vendrá una gran tribulación. Pero fíjense que Él les está hablando
Ustedes van a escuchar de guerras, rumores, ustedes habrán terremotos, esto. Ustedes van a ser perseguidos. Y es lo que narra el libro de los Hechos, siendo ellos perseguidos. La gran tribulación se refiere a la destrucción de Jerusalén. Pero en la escatología de ellos no es solo la destrucción de Jerusalén, porque puesto que ellos entendían también con la venida del Señor y la escatología de todo, en Mateo 24 ustedes van a ver que la pregunta de los apóstoles es, ¿qué señal hay de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo? Y entonces no todo el pasaje se refiere ya a la destrucción de Jerusalén. El Señor se extiende y va a hablar de partes que se refieren a su segunda venida y al juicio que viene. Por eso en Mateo 24 y 25 ustedes van a tener, por ejemplo, que todos los creyentes van a ser juntados como se juntan las ovejas con los cabritos y van a ser separados. Y ese es el juicio final. ¿Ok? Pero el Señor les está diciendo, ahora volviendo a 1 Tesalonicenses 4. Entonces, el dispensacionalismo, ¿por qué es importante entender esto, hermanos? El reino de Dios siempre ha estado formado por gente santa. Y el plan de Dios continuó desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con aquellos que eran de Él. Judíos primeramente, todas las primeras iglesias eran judías. Y luego se añadieron gentiles. Ya en el libro de Daniel se nos habló de que venían 4 reinos y de ahí un reino que iba a ser indestructible. La exaltación de Cristo y el reino dado a sus santos. En los evangelios el Señor predicó del reino, usó parábolas del reino. El reino es anunciado, vivido y demostrado por la iglesia en el libro de los Hechos, en epístolas. El pasaje más que podemos recordar más frescamente es cuando Juan decía, yo copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Juan, ¿por qué vas a decir que somos copartícipes a la gente de ese tiempo en el reino, si el reino todavía va a venir en un futuro y tú no estás ahí? Y ya eran parte del reino, ya somos parte del reino. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, el reino de Dios, la escatología? Primero, por la hermenéutica, ¿cómo entendemos pasajes? Segundo, para entender bien el plan de Dios, para conocer cuál es nuestro fin y tener una esperanza cierta, para comprender los logros de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo logró con su venida, su muerte, su resurrección? Y también, hermanos, porque podemos caer en engaños y mentiras de falsos profetas. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, esto es importante, ¿eh? Hay una secta que es conocida, que son los adventistas. ¿Creerán ustedes que los adventistas interpretan bien las 70 semanas? Pero cometen un error fatal, cometieron en la historia, que primero lo cometieron los milleristas, los seguidores de David Miller. Y es que ellos entendieron bien las 70 semanas y entonces cuando no, la gente hace cálculos y le aumentaron los 2300 días del capítulo 8 de Daniel. Que cuando usted lee el capítulo 8 de Daniel es la lucha entre 2 pueblos, o sea, 2 de los descendientes de que heredan el poder en esa región de Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande muere, sus 4 generales se dividen el imperio, que era vasto, era enorme, ¿no? Y los Ptolomeos Ptolomeo toma la región de Egipto y Seleuco toma la región de Siria. Y eso no queda así. En los siguientes 2 siglos, 3 siglos, hay luchas entre ellos, hasta que llegan los romanos y se acabó. Si ustedes se acuerdan, aún en la victoria de cómo Julio César llega al poder, Roma ya estaba creciendo con el imperio, pero hubo una situación donde Cleopatra se unió con Marco Antonio para luchar, y era romano. Y Cleopatra era descendiente de los Ptolomeos. Y entonces cuando ya Julio César vence, ya él acaba con toda esa dinastía tolemaica y todo, y los romanos son los dueños del mundo. O sea, la victoria de los romanos sobre
lo que quedaba de los griegos define que Roma ya sea el imperio mundial. Bueno, pero mientras tanto entre ellos los Seleucidas y los Ptolomeos habían guerras y ahí se describe. Y de pronto se describe ahí la abominación desoladora que se refiere a la invasión de Jerusalén por Antíoco llamado Epífanes, porque es un hombre desquiciado que no irracional, me refiero, es un hombre que se creía una deidad. Epifanía significa manifestación de Dios. Y entonces Daniel describe esa lucha entre el norte, el rey del norte y el rey del sur, uno para aquí y otro para allá. Y los 2300 días se refiere al tiempo en que Antíoco Epífanes tuvo poder sobre Jerusalén, que él quitó el continuo sacrificio, sacrificó una cerda sobre el altar, puso una imagen de Zeus, una estatua de Zeus en el templo, una abominación. Que no es esta a la que se refiere el Señor Jesús, porque lo aclara en Mateo cuando dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, gentiles tocando Israel, tocando el templo, eso es una abominación. Entonces sabed que su tiempo está cerca. Los mileristas dicen, suman los 2300 días, dicen son 2300 años, año 1844 viene el Señor por segunda vez. Hermano, es importante la escatología. Todos los que creyeron en las profecías de Él dejaron de trabajar, vendieron sus propiedades. ¿Por qué? Porque venía el Señor. Y llegó el día, no recuerdo, creo que era 20 de octubre, me parece, 1844. Porque hasta el día. ¿Y qué pasó? No vino. Fíjense que en la segunda carta de Tesalonicenses, cuando Pablo les va a hablar de nuevo de escatología a los tesalonicenses, antes está hablando de algunos que están ociosos, sin trabajar. Y parece que la escatología tenía que ver con que algunos decían, no, ya el Señor viene. Y entonces Pablo les tiene que decir en el capítulo 2, no, escucha, sí va a venir el Señor, pero no vendrá sin que antes. O sea, en otras palabras, ponte a trabajar y a vivir tu vida hasta que venga el Señor. Ese no vino esa gente. Ustedes recuerdan, hermanos, que aquí hace unos años, ¿cómo se llamaba este predicador? Que era famoso en la radio, había sido un buen maestro bíblico por años y de pronto dio la fecha de la venida del Señor. Harold, no me acuerdo. Lo hubiera buscado, no recuerdo exactamente. Y dijo que me parece que era abril. Y pasó ese abril, no creo que era el 2013, no recuerdo, y no se cumplió. Entonces dijo, me equivoqué, es en octubre. Y dije, en octubre es mi cumpleaños, esperen por favor, que celebre mi cumpleaños por lo menos. Y era en octubre. Y llega octubre y no pasó. Entonces, ¿con qué solución salió el adventismo? Le decía, no, lo que pasa es que Cristo sí ha entrado, pero ha entrado en el templo espiritual. Hermanos, es importante la escatología porque hay muchas distorsiones. Lo lindo es que hay preciosos hermanos que son dispensacionalistas genuinos. Yo pongo aparte las creencias de sectas y otras cosas. Y al final creemos en lo mismo, que el Señor viene, que va a haber un juicio, que vamos a estar con Dios para siempre. En el orden, en eso, no coincidimos, pero eso no quiere decir que nosotros hablamos de todo pastor o hermano dispensacionalista como si fuera un hereje o un enemigo. No, hay preciosos hermanos en la historia, grandes hombres de Dios que han tenido esa postura, ¿no? El problema es que con todo error uno puede ir yéndose más también, aún como con esta doctrina. ¿Saben qué? Existe, cuando nosotros decimos la gran tribulación es esto, se cumplió en el año 70, hay grupos que van por esta línea que yo les estoy compartiendo y llegan a decir, todo ya se cumplió, hasta la resurrección ya se cumplió. ¿Se dan cuenta? O sea, aún en esta línea que les estoy compartiendo, hay gente que se ha ido al otro extremo y ha dicho, no, ya no hay profecías por cumplirse, todo se cumplió. Hasta la resurrección todo se cumplió en el año 70. No es así. Hay que tener cuidado. Pero sobre todo ustedes jóvenes están expuestos y siempre van a estar expuestos a la escatología del mundo. ¿Cuál escatología? Hay una congresista que se apellida
de trasfondo hispano, de Nueva York, que ella, conjunto con una gran multitud de personas y en los medios de comunicación y líderes y gobernantes, ateos, anticristianos, nos vienen diciendo que el mundo, ¿cuándo se acaba? Ya no se acuerdan. Yo, menos mal que soy un poco más viejo que ustedes, pero desde que yo era chico, el año 1999, ya no iba a haber comida, no iba a haber agua. Al Gore, que fue vicepresidente de Clinton, varias veces ha profetizado, en 12 años ya no hay comida, no hay planeta. No nos vienen diciendo eso, por eso tienen que dejar de comer carne y coman insectos. Aún el mundo tiene su escatología, que la andan esparciendo por todos lados. Me refería a la congresista Ocasio-Cortez, que anda diciendo, viene el fin, y hay que lanzar sopa a las pinturas famosas, porque hay que dejar de usar gasolina. Eso es escatología mundana, no bíblica. 1 Tesalonicenses 4, ya nos está ganando el tiempo. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es, esto no es idea mía. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este pasaje, Pablo está dando por entender que pudiera ser que pasara en su generación. No está diciendo va a pasar. Pero lo que este pasaje está hablando es de la resurrección. Cristo viene y en su venida resucitan los santos. Y lo que se conoce como el rapto no es más que la segunda etapa de la resurrección, en un momento. No es algo aparte. Normalmente cuando se enseña acerca del rapto te hablan de este pasaje y te dicen, el rapto. No es el rapto, es la resurrección. El rapto es parte de la resurrección. Ahora, hermanos, y estoy corriendo, si hay resurrección y todos los santos son resucitados y los que quedarán vivos son llevados, ¿cuántos santos quedan en el mundo? Ninguno, porque ya todos han resucitado y todos están con el Señor. ¿Ok? Si esa es la resurrección, después de la resurrección no puede haber ningún otro evento referente a los creyentes en el mundo. O sea que, porque ya ha habido resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay solo una. No hay dos resurrecciones de creyentes. Por eso es que no podemos poner un milenio detrás del rapto. Si hubiera solo rapto, podemos poner 1000 años. Pero si el rapto es parte de la resurrección, no puedes poner 1000 años donde se convierte Israel, porque cuando Satanás viene a destruirlo, ¿qué haces con esa gente? Si ya hubo resurrección. ¿Qué haces? Entonces, ¿hay dos resurrecciones? Hay solo una. Por lo tanto, no puede haber un milenio después de este pasaje. Si hay milenio y creemos en el milenio, porque Apocalipsis, como se hizo la lectura, habla de un milenio, ese milenio tiene que ser antes de esto. ¿Se entiende? Porque si hay resurrección ya no puede haber nada detrás en cuanto a los creyentes, a menos que uno crea que va a haber otra resurrección. Porque ¿cómo el Señor se va a llevar supuestamente a los judíos que se convierten en el milenio? ¿Cómo se los va a llevar? Si ya hubo la resurrección y el rapto. ¿Los va a tener que matar junto con los impíos? Y aún si los matare, o sea, ¿ya no van a resucitar? No puede haber milenio después de este pasaje. Entonces el milenio tiene que ser antes. Entonces, ¿a qué se refiere el milenio? Ahora, este pasaje, por si acaso, 1 Corintios 15 lo pueden
va de la mano con 1 Corintios 15. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, la resurrección, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego ¿qué? O sea, en la venida de Cristo, miren, es claro el pasaje. Cristo primero, es el primero que resucitó. Acá te lo dice. Luego, ¿quién? ¿Quiénes van a resucitar? Los que son de Cristo. ¿Cuándo? Te lo dice. En su venida, porque en su venida va a haber resurrección y el llamado rapto, el arrebatamiento, que es la resurrección de los vivos, digamos así, que es como una contradicción. ¿Y luego qué viene? ¿Qué dice ahí el pasaje? El fin. No hay 1000 años después. Entonces, ¿usted no cree en el milenio? Claro que creemos, y lo vamos a explicar así rapidito nomás. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya hecho ¿qué? Suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. O sea, si Cristo viene, es para suprimir todo dominio, para imponerse sobre todo. Dice, ahora, pero miren en el versículo 25, porque preciso es que Él, ¿qué? Presente, en tiempo presente, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que va a ser muerto, que va a ser vencido, ¿quién es? La muerte. En la resurrección se vence a la muerte. Se vence a todos sus enemigos y se vence a la muerte. No después de 1000 años, sino en su venida. En el mismo capítulo, por eso dice en el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La muerte va a ser vencida, hermanos. Verso 51. He aquí os digo un misterio. Miren, no todos dormiremos. O sea, cuando venga el Señor, no todos los cristianos han muerto. Siempre va a haber cristianos vivos. ¿Se dan cuenta cuánto armoniza con 1 Tesalonicenses 4? No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Todos seremos, es la resurrección. ¿Cuánto tiempo? Nosotros siempre decimos, primero es la resurrección y junto, pero en el orden sería después, pero no después de 1000 años o un año ni una hora. Junto, porque es un abrir y cerrar de ojos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Quién viene con trompeta? Cristo viene con trompeta. ¿Se dan cuenta que no es una venida secreta donde la gente desaparece del mundo como nos muestra la película Left Behind y otras? No, si hay arrebatamiento es que Cristo ha venido y todo el mundo lo ha sabido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que vivimos, seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y terminamos en Apocalipsis 20. Les pido un poquito más de su paciencia, aunque los veo bien interesados, pero no quiero abusar de la paciencia de ustedes. Ya se hizo la lectura y no tenemos tiempo de leer. Juan ve que un ángel desciende y ata a Satanás por 1000 años, ¿no? Lo pone en el abismo y para que ya no engañe a las naciones por 1000 años. Entonces hemos dicho ya que este milenio no puede venir después de la resurrección, del arrebatamiento. Creemos en el milenio, pero entonces acá se está refiriendo a algo que está pasando antes. Y acabamos de leer en Corintios, dice la palabra que es preciso que Cristo reine hasta que haya puesto sus enemigos por estrado de sus pies. De pronto en el verso 4, primero él ve a Satanás siendo encerrado y de pronto dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y vi qué?
No se pierda, no se desconecte. Ya estamos terminando, no se preocupe. ¿Y vi las qué? Si ve almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, si él ve almas, ¿qué quiere decir? Que no ha habido resurrección. Porque él está viendo solo el alma. ¿Qué es la muerte? La separación del alma del cuerpo. ¿Qué está viendo Juan? Vio tronos y ve almas. O sea, no ha habido todavía la venida del Señor. Es gente que ha muerto por causa de Cristo, de la palabra de Dios, del testimonio de Cristo, y están en la presencia de Dios. No ha habido entonces 1 Tesalonicenses 4 aún. ¿Y qué más dice ahí entonces? El verso dice que de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y... ¿Cuánto? Esos creyentes que han muerto, que están con Cristo, esto no es acá en la tierra, en el reino milenial. Leyendo la Biblia de Ryrie dice, este es el reino milenial aquí en la tierra. No, él está viendo almas. Y están reinando con Cristo. Hermanos, el que ha muerto en Cristo, en este caso, hablando del contexto de la escatología, sin haber sido sellado por la bestia, que si tuviéramos tiempo hablaríamos de eso, el que no negó a Cristo y prefirió la muerte, ese venció. Parece que fue derrotado, es como la muerte de Cristo. Cuando el Sanedrín, Satanás mismo, todo lo que hicieron para matar al Hijo de Dios, y ellos no sabían que en esa muerte estaba la victoria. Porque murieron y no pudieron doblegar la fe de ellos. Ellos son vencedores. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero esos son los que han muerto. Pero todavía quedan en el mundo gente vivo. Por eso cuando Satanás es soltado, verso 8, sale a engañar a las naciones para reunirlos para la batalla. Y dice en verso 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. O sea, en el mundo hay santos, mientras en el cielo hay almas de creyentes, de santos, reinando con Cristo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora Satanás va a rodear a los santos. O sea, hablando de la persecución, yo posiblemente no estaría opuesto a que esto sea una alusión a la salvación final de judíos, porque Dios ha prometido que Él va a salvar judíos. Y así como los gentiles hemos sido injertados siendo no ramas naturales, pero dice la misma palabra, ¿no?, que todo Israel será salvo. No que va a ser puesto como la nación potencia del mundo por 1000 años, sino que Dios ha preservado esa nación, a la gente, a los descendientes de Abraham, Isaac, de Jacob, de los cuales han salido grandes hombres de Dios, de los cuales han tenido grandes periodos de avivamiento y Dios se ha glorificado a través de ellos en la tierra, pero que también como nación, también muchas veces pecaron y rechazaron al mismo Mesías. Pero Dios, que es fiel a sus promesas, ha prometido salvar. En el Nuevo Testamento no hay ni una profecía que hable de que Israel va a volver a ser un reino en la tierra por 1000 años. Esta es una interpretación. Ahora, hermanos, pero Dios es fiel. Y si Dios a nosotros nos ha injertado, ¿cuánto más nos puede hacer con las ramas naturales? De volverles a dar vida. Pero el tronco y la raíz es Cristo. Entonces, hermanos, principio para interpretar profecía. El Nuevo Testamento es que interpreta el Antiguo Testamento. Y uno no comienza con los pasajes más oscuros, más difíciles. La hermenéutica correcta, uno comienza con los pasajes más claros. Y esos interpretan los más oscuros. Y aquí vemos, hermano, entonces el milenio tiene que ser antes del rapto, porque aquí hay almas. No ha habido resurrección. Si no, ya tendrían cuerpo, no serían solo almas. Y en esa lucha se nos muestra un fuego. Entonces, si hay santos en el mundo, por eso es que el Señor viene. Es la maldad tanto contra el pueblo de Dios, y si son judíos convertidos. Eso quiero dejarlo en claro, hermanos, porque Israel, aunque fue dispersa por todo el mundo por 1900 años, en 1948, vuelve a ser una nación algo impensable.
Y no, yo no estoy poniendo a Israel en una corona. Pero ¿cómo es que Dios pudo hacer eso aun cuando fueron perseguidos por ejemplo, por los nazis, tratando de desaparecer a todos? Un genocidio por el solo hecho de ser judíos. Y cómo Dios los preserva, fíjense, como nación. Eso no significa que como nación ellos son. Ahorita tú no puedes ser cristiano en Israel, ya los he dicho. El cristianismo es perseguido en Israel. Hay videos de gente, judíos mesiánicos predicando en la calle y hay gente convirtiéndose, pero también hay gente insultándoles, escupiéndoles, maldiciéndolos. El gobierno no acepta la repatriación de ningún judío si él confiesa que es mesiánico. Entonces, hermanos, no estamos exaltando a la nación, pero de que Dios soberanamente está preservándolos, claro que sí. Han habido guerras, muchos grupos musulmanes, presidentes, reyes, quieren desaparecerlos. La gente hoy día sale con banderas diciendo Hamás. Hamás es un grupo terrorista que quiere la desaparición de los judíos. ¿Por qué? Solo por el hecho de ser judíos. Y entonces la gente ahora dice, pero Israel es genocida. Nosotros no estamos, si Israel comete un abuso, etcétera, no estamos defendiendo esa parte de Israel. Pero no fueron ellos los que se metieron a Palestina el 7 de octubre a violar mujeres, a decapitar gente, a matar niños, a secuestrar. Hasta ahora tienen secuestrados. ¿Y cómo puede haber gente aquí apoyando a Hamás? Entonces la gente dice, pero los judíos han entrado y están destruyendo. Ellos están tratando de recuperar, de destruir las bases y va a haber daño. No estamos justificando lo que esté pasando, pero un genocidio realmente es cuando tú entras con la intención de desaparecer, digamos, ya no queremos hispanos. Eso es genocidio. Y si de ahí va a salvar Dios a Israel, por eso vemos hermanos, hay naciones, Irán, los gobernantes iraníes dicen Israel tiene que desaparecer. Y entonces es muy ingenua la gente cuando dice aquí, Hamás quiere la paz con Israel, quiere 2 estados. Es mentira. Si ellos odian a los judíos, quieren desaparecerlo. Y en el islamismo está permitido mentir al no musulmán. Tú le puedes mentir y no es pecado. Tú le puedes engañar con tal que aventaje eso a la causa musulmana. Eso la gente no sabe. Y si Israel está cometiendo abusos, excesos, no estamos defendiendo eso. La palabra cuando habla de los santos y de la ciudad amada, yo creo que puede ser esa una referencia con Romanos 11 de la salvación de judíos que Dios ha prometido. Y entonces el Señor va a llevar a su pueblo antes de que Él destruya con fuego el mundo, lo cual se narra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hermanos, ¿y por qué entonces dice 1000 años? ¿Se equivocó? 1000 años es una expresión hebrea, o sea, mejor dicho, judía, de que implicaba como una hipérbole que significa mucho, mucho tiempo. O sea, cuando se refiere a que reinaron con Cristo 1000 años, es muchísimo tiempo. En la Escritura se usa mucho esa expresión, caerán a tu diestra 1000, que van a caer 1000 personas exactamente. No, sino es como decir, vas a vencer a muchos. 1000 no necesariamente es un número exacto en la literatura judía. De nuevo, en Deuteronomio 7:9 se afirma que Dios es fiel y guarda el pacto por 1000 generaciones. O sea que generación 999, generación 1001, te quemaste. No, 1000 generaciones. Salmo 91:7 dice, afirma, 1000 caerán a tu lado. Deuteronomio 1:11, etcétera, Josué 23, en tantos pasajes. 1000 es una expresión como decir mucho, por lo tanto, nosotros no tomamos el milenio en su aspecto literal de 1000 años, sino un periodo extenso. ¿Cuánto va ya? 2000 años. Desde que Cristo vino como rey y fue exaltado y se le dio toda autoridad, van 2000 años. No 1000. Pero el Señor un día vendrá por su pueblo.
Y de nuevo, grandes hermanos, amados, respetados, creen en la otra postura. Nosotros decimos, no, en el milenio hay almas, por lo tanto no ha habido resurrección. Y tú no puedes separar la venida del Señor y el rapto de la resurrección. Y si hay resurrección, ya no hay nada después. Les invito a poner en pie, hermanos.